Libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro potente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos,
Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y la dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre.
Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bienvenido a los enfermitos del coro. Damos gracias a Dios. Yo soy el buen pastor. Hoy la iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor y con este domingo también se pide por todas las vocaciones dentro de la iglesia, no solo las eclesiales, monacales, sino laicales, al servicio de Dios. Yo soy el buen pastor, término kalos, bueno, refiere no solamente la bondad moral. Es difícil precisar este adjetivo de bueno, porque implica muchas cosas, pero sobre todo una persona es buena cuando tiene un conjunto de cualidades que se expresan en su, diríamos, cordialidad, bonomía, buen carácter, generosidad, entrega, servicio. Es decir, la bondad es una conjunción de muchos elementos. Creo que es muy apreciado que alguien le diga qué bueno que es usted. Pero también significa kalos, bello. Y es que una cualidad moral de bondad hace a la persona bella también. Quizás no tanto en su aspecto fisonómico exterior, corpóreo, sino sobre todo, diríamos, en su aspecto más profundo, espiritual. Una persona bella es también buena porque reúne un conjunto de cualidades esplendorosas. Por eso la belleza es esplendor de la verdad y esplendor, diríamos, de la bondad. La belleza viene a expresar, cuando se habla de una persona en el ámbito moral, todo también como la bondad. ¡Qué bella persona!, solemos decir. ¿Y qué está indicando que es bella persona? Todo. Pues el Señor es en los dos aspectos bueno. Y bueno como pastor. Pastor bueno, inmediatamente adjunta el Señor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y hay una doble cualidad, no solo su bondad, sino también que es capaz de amar tanto al prójimo, que está dispuesto a dar la vida. Creo que esta cualidad del pastoreo es una cualidad de conducción, de traslado, de mejoría de condición a otras personas. Podríamos definir, si se trata del pastor, pues bien podríamos referirla analógicamente a lo que es el pastoreo de una paternidad. Un papá en la casa pastorea su pequeño rebañito, pero pastorea, y debe ser el pastor. Debe pastorear el sacerdote a su rebaño, a la parroquia, debe pastorear el obispo, también a una diócesis, debe pastorear el Papa al rebaño que Jesucristo le ha dado. Muchas veces deben pastorear también aquellos que están arriba en las instituciones de la Iglesia, y podríamos analógicamente extenderlo más hasta en el orden temporal. Pastorear significa cuidar, significa conducir, significa estar atentos, porque sabemos que puede venir el lobo. Y el lobo sabemos quién es.
Pero también debemos cuidar a las ovejas y discernir en aquello que pudieran ser aquellos que pastorean, pero no están dispuestos a dar la vida por las ovejas y en tal caso se sirven de las ovejas para procurarse sus beneficios propios. Y son asalariados, no les interesa la oveja o las ovejas, sino cuánto pueden sacar de lana de las ovejas, ¿no? Y cuánto se pueden servir de Dios para sus cuestiones personales. Entonces no se ama castamente a las ovejas ni a Dios, sino que estoy buscando la forma de mostrar como una especie de servicio, pero en el fondo me busco a mí mismo, me sirvo de Dios, pero por propios intereses egoísticos. Y eso evidentemente es el precio de un mercenario. Y un mercenario dentro del rebaño, pues creo yo que hace más mal que bien, aunque pastorea. Pero llegado el momento va a abandonar las ovejas. Quiera Dios que yo no sea mercenario, porque yo no me conozco mucho a mí mismo. Porque los intereses personales siempre pueden estar inmiscuidos dentro de las mejores condiciones de entrega. Es tan sutil la búsqueda de sí mismo, es tan sutil que un papá puede a lo mejor renunciar a pastorear su familia por intereses personales y así sucesivamente. La tarea de pastorear a las ovejas, bien podríamos decir entonces que se refiere a una suerte de paternidad sobre ellas, ¿no? Y la fisonomía espiritual de un pastor, de un buen pastor, yo diría que sería la fisonomía característica de un buen cristiano, pero si está pastoreando, pues se requiere más todavía del que pastorea que de una oveja común. Por lo tanto, si un cristiano se define por el hecho de querer superarse a sí mismo, procurar a sí mismo la santidad de vida, en aquel que pastorea al rebaño, mucho más. La fisonomía espiritual de un pastor se podría definir fundamentalmente a través de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pastorear en la fe se supone que significa vivir de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tarea fundamental del pastor es conocer la fe, es orar con la fe, es procurar seguir creciendo en la fe y sobre todo demostrar la fe en obras, para mencionar aquello del apóstol Santiago: te demostraré mi fe en obras. El pastor no solo debe administrar las cuestiones de la fe abstractamente, sino demostrar en obras concretas que realmente tiene fe. En segundo lugar, podríamos decir que la condición del buen pastor es tener esperanza teologal, aquella que tuvo Abraham cuando esperó totalmente de Dios, siendo obediente al designio del Padre, creyó y esperó contra toda esperanza. Contra toda esperanza, cuando las circunstancias se tornan difíciles en el pastoreo, pues tenemos que mirar siempre al cielo. Cuando las dificultades vienen al rebaño, tenemos que procurar que las ovejas miren hacia arriba, porque los auxilios vienen del cielo, los auxilios vienen de Jesucristo. Muchas veces esto nos olvidamos en los tiempos que corren, porque pensamos que todo el hombre lo puede dar.
y solucionar todo desde la ciencia o desde la razón humana. Y en realidad todo viene de Dios. Creer contra toda esperanza, aun cuando las situaciones se tornen muy difíciles. Creer que los auxilios nos vienen de Dios. Creer que los sacramentos y la gracia, a pesar de las dificultades, están a mano y nos sirven siempre para nuestro auxilio. El pastor también debe definirse por su condición de caridad como virtud teologal, no como mera solidaridad, no como filantropía, no como un servicio, no procurando vivir él verdaderamente en la caridad, porque si no vive él en la caridad, no vive él en gracia, no podrá amar a Dios y no podrá amar a sus ovejas. Siempre hará mucha agua en su servicio, por así decirlo. Si el pastor no vive en la caridad de nuestro Señor, es decir, en la comunión con Dios, se hace muy difícil verdaderamente servir y conducir en el amor. Entonces, si no se conduce en el amor, fácilmente se aplica las leyes de la severidad, de la tiranía, del regaño, del fácil enojo, ¿no? y del poco diálogo, de la poca comprensión. Quien vive en la caridad sabe que uno necesita de la paciencia, como también tenemos que aplicar la paciencia en el amor para con los demás. El buen pastor es paciente. El buen pastor conduce a las ovejas apacentándolas. Conduce a las ovejas amándolas y haciendo que las ovejas se amen, porque un rebaño dividido es un rebaño muy proclive a que sea disperso por el enemigo. El enemigo siempre quiere sembrar divisiones. Pues la tarea fundamental del pastor, como sabemos, porque así lo dice la Iglesia, la tarea fundamental del obispo, además de enseñar la fe, es procurar que su rebaño esté unido. Procura el buen pastor la unidad eclesial. Procura el padre de familia la unidad de sus hijos, la unidad esponsalicia, la unidad de los hijos en el amor. Y todo eso implica mucho esfuerzo por parte del pastor, sobre todo en el deseo de seguir creciendo en el amor. Y el amor se manifiesta en el servicio. Sabemos que es una expresión, el servicio a veces un poco ingrata, ¿no? Pero el amor se expresa concretamente en el servicio generoso a los demás. El amor no se busca a sí mismo porque eso sería egoísmo. El amor siempre es entrega, sacrificio por los demás. Y de eso sabe mucho el buen pastor, porque es capaz no solo de entregar su vida diariamente en el trabajo, sabiendo que el servicio es amoroso, sino que está dispuesto a dar la vida. Jesús trabajó continuamente y todos los días, no solo en la carpintería, sino después en su vida pública, diariamente en la evangelización, y a lo mejor cuando quería reposar un poquito porque se lo merecía, venía más gente y se ponía al servicio. El amor intima desde dentro, quema desde dentro, poniéndose al servicio de los demás siempre, haciendo que la vida de los otros sea una vida feliz. ¿Cuánto cuesta eso? Es como cancelarse a uno mismo para estar al servicio de los demás. Por eso dirá San Pablo, el amor no pasa nunca. ¿Qué otras características
fisonómicas espirituales puede tener el buen pastor, que decíamos que es como un resumen de muchas condiciones espirituales, sobre todo la prudencia. Entre las virtudes morales destaca en primer lugar la virtud de la prudencia, que nos intima interiormente con la inteligencia, discernir en cada momento qué debemos hacer, qué decisiones tenemos que tomar en las distintas circunstancias. Pastor está compelido, ya que conduce a los demás a tener una prudencia gubernativa sobre los demás. Por eso la prudencia es por excelencia la virtud del gobernante, la virtud del juez, que hay que ir con tiento, escuchando, analizando, decidiendo, pero todo eso implica una elaboración de juicio introspectivo para tomar resoluciones en el orden práctico. Por eso la prudencia es tan necesaria en el conductor, es tan necesario que no haga acepción de personas, como dice la Escritura, teniendo elementos de parcialidades, porque sus decisiones pueden estar matizadas, ensuciadas por alguna parte. El que conduce tiene que conducir libre a los demás. Otro elemento que debe caracterizar al buen pastor es la justicia. Ser justos, por lo mismo que decíamos que no debemos hacer acepción de personas, sino que los derechos de todos, pues debemos respetar los derechos de todos. Los derechos de todos, pero los derechos conformes a la verdad y auténticos, no los derechos de imposición. No los derechos de una minoría que quieren desestabilizar la sociedad. El buen pastor sabe en primer lugar dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No mezcla las cosas y sabe que lo primero es dar el culto a Dios y las almas a Dios, y sabe que lo demás en el orden civil sí hay que darlo al César. En una justicia verdadera, legal, distributiva. El buen pastor también tiene otra característica de ser templado, atemperado en cuanto a todas sus modalidades de vida, porque si es muy volcado al placer y exige a los demás, pero él no se exige a sí mismo, entonces se le pueden reír en la cara, ¿no? Porque manda ayunar, pero él no ayuna, manda hacer penitencia, pero él no hace penitencia. Entonces estaríamos en las condiciones de aquellos que se sentaron en la cátedra de Moisés, ¿no? Que exigían muchísimo al pueblo, pero ellos no se exigían nada para sí. Eso lo decía ya el Señor, no eran atemperados. El buen pastor tiene que mostrar su vida con hechos concretos, siendo él el primero que señala si realmente es un pastor de fe y vive de las realidades futuras y de las realidades trascendentes. Tiene él en primer lugar que vivir en este mundo como si no viviese en él, porque en realidad ya somos ciudadanos del cielo, como dice San Pablo. Entonces tenemos que buscar la trascendencia y demostrarlo también en no ser apegados a las cosas de este mundo, porque si no, no vamos a ser atemperados y se nos van a reír en la cara. El buen pastor también en su fisonomía espiritual, además de ser temperado, tiene que ser fuerte, porque cuando se anda por el camino de la vida, navegando, vienen las tormentas. Y eso es lógico que así sea.
No siempre vamos a estar conduciendo las ovejas en buen tiempo. Aparece el lobo, aparecen los temporales, aparecen los juicios contra el pastor, aparecen los atropellos, y el pastor debe saber defenderse y defender. Y para eso viene la virtud de la fortaleza. En los tiempos arduos, en los tiempos difíciles, debe procurar entonces ser fuerte y defender la verdad. No solo se enseña hablando la verdad, sino que la verdad también hay que defenderla. Defender la verdad implica defender al mismo Cristo. Y el buen pastor debe estar dispuesto a dar también la vida por la verdad, que es darla por Cristo. ¿Cuántas cosas? Fisonomía del buen pastor, que podría ser mucho más amplia, nos lleva también como de la mano a ver lo concreto en toda esta hermosa fisonomía, en primer lugar en su arquetipo máximo, que es Cristo, porque Él dice: yo soy el buen pastor, es el supremo pastor. No hay otro ejemplo, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, en la historia de la Iglesia, más grande que el del Señor, pero ustedes pueden ver también ese pastoreo bellísimo y bueno en un apóstol Pablo, que fundó tantas comunidades y que terminó por fin dando la vida en libación, como decía él: ya estoy a punto en derramarme como libación por la fe de los que él amaba. Y San Pablo murió decapitado, dio la vida por el rebaño de Cristo. Como para mostrarles simplemente otro pastor inmenso, que se me viene ahora a la memoria, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, un gran pastor. Cuando lo quieren ordenar sacerdote, le propone San Basilio la ordenación, sale huyendo: ordénate tu hermano. Yo me voy, no quería saber nada de que no se creía digno de ser ordenado sacerdote, y se fue a una cuevita por allí cerca de Antioquía. Y ahí estuvo rezando 4 años y escribió los maravillosos libros sobre el sacerdocio sin ser sacerdote. Pero bueno, por esas cosas le vino una enfermedad que lo secuestró de esa cuevita y lo obligó a volver a Antioquía, y es cuando lo ordenaron primero diácono y después sacerdote, y fue obispo de Antioquía. Y cuando en un momento dado, por esas cosas, el emperador Teodosio mandaba impuestos inicuos, entonces la gente en Antioquía se levanta, ¿no? Y empezaron a tirar las estatuas referidas al emperador, y él escribió 21 sermones de las estatuas, que lo hizo famoso, porque tenía el arte de la oratoria magistral. Su fundamento de oratoria era la Sagrada Escritura, fundamentalmente. Entonces, en estas maravillosas homilías de las estatuas, lo hace tan famoso que el emperador lo hace ir desde Antioquía, obligado, porque él no quería saber nada, a Constantinopla. Y allí será, después de la muerte del que estaba del patriarca, pues asume como patriarca de Constantinopla, arzobispo de Constantinopla. Pero el emperador Teodosio tenía una mala mujer, Eudoxia, y esa mala mujer le hizo la vida imposible al patriarca, por muchos motivos que no vienen al caso, a tal punto que lo perseguía cual otra Jezabel a Elías, como para quererlo liquidar.
Lo quería liquidar, porque un hombre tan brillante, tan elocuente, porque era moralista en el pueblo, veía que había muchas cosas en Constantinopla donde habían el afán de riqueza exagerada por un lado y la pobreza inmensa por el otro lado. Entonces eso no le empezó a gustar a Eudoxia y lo destierran. Pero al poco tiempo de desterrado viene un terremoto que se asustan demasiado en Constantinopla, lo hacen volver a Juan Crisóstomo. Pero siguen los problemas con Eudoxia, de nuevo al destierro, y después más lejos porque él escribía cartas. Y en el destierro, cuando lo destierran, dice, pues que me van a desterrar, me alejan de un lugar donde está Dios, pues me voy a encontrar con Dios en cualquier otro lugar. Me destierran de la tenencia de mis bienes, pobres bienes, ya los he repartido a todos. No me queda nada. Y si me destierran para morir, me hacen un gran beneficio, porque la muerte es lo que deseo, partir para estar con Jesús. Al final, el destierro para él fue una bendición muy sacrificada, por cierto, porque le desterraron al Mar Muerto, y ahí, caminando bajo el sol, ya su cuerpo viejo no dio más y murió. San Juan Crisóstomo es considerado por el Papa San Pío X el gran predicador, el gran pastor predicador, patrono de todos los predicadores, y por San Juan Newman el gran amigo del pueblo. Pues ahí tenemos ejemplos en la iglesia de pastoreo que son un San Agustín y tantísimos otros. La elocuencia de esas vidas totalmente entregadas al servicio del Señor nos demuestran que el pastoreo de Jesús sigue vigente en la iglesia hasta el último día. Amén.